Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir algunos principios más a través de este devocional que quieren y tienen la intención específicamente de ayudarle a profundizar su relación con el Señor. Como hemos visto, hemos tomado tiempo en a veces un versículo para hablar de tres o cuatro o cinco cosas diferentes que con frecuencia cuando leemos la palabra de Dios dejamos pasar por alto cosas tan parecieran tan sencillas pero a la vez tan profundas para nosotros en nuestro andar diario. Y por eso creo que la intención a la hora de tomar el Evangelio de Lucas para meditar sobre algunos devocionales prácticos, considero importante que nosotros tomemos en cuenta el significado de una palabra, el significado de un sentido de un versículo y darle el mayor sentido para nuestra mejora espiritual delante del Señor. Y por eso quiero invitarle hoy en Lucas capítulo 2, en el versículo 13 y 14, y medite, por favor, en lo que dice esta porción de la Biblia. Dice que repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quiero que medite, por favor, en esta declaración del versículo 13 cuando dice que alababan a Dios y decían. Alababan a Dios y decían. De eso quiero hablarles en este devocional. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que mientras meditamos a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, sea enseñándonos y mostrándonos las verdades que quieres que aprendamos el día de hoy, Señor, a través de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha puesto atención en todos los devocionales que he venido dando de Lucas capítulo 2, sabrá que el Señor Jesús ya nació en esta porción de la Biblia, siguiendo el orden de lo que hemos venido meditando. Ya el Señor Jesucristo encontró un espacio en el mesón, en el pesebre, porque en el mesón no había había hallado lugar para él en el mesón. Y cuando vemos aquí que los pastores se alegraron, cuando vemos aquí que de manera interesante aparece el ángel anunciando que el que estaban haciendo en ese lugar es el Señor. La Biblia dice que repentinamente llegó una hueste de un ejército o huestes de ejércitos celestiales que dice que alababan y decían. Y creo que cuando aparece este coro angelical en el día de su nacimiento, tenemos que recordar que no es la primera ocasión que aparece un coro angelical para adorar y alabar al Dios vivo y verdadero por proezas específicas. Una de las proezas específicas por las que nosotros vemos que el Señor fue adorado y alabado por huestes celestiales, la encontramos en Job capítulo 38, en el versículo 7, cuando Job dice, o se dice en esta porción de la Biblia de Job, estas palabras: cuando las estrellas todas del alba, nota lo que dice, le alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y toda esta adoración que se dio tuvo que ver en específico con el momento en el cual el Señor le dio orden a este mundo que se encontraba en completo desorden. Dice la Biblia en el libro de Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí en ese momento comenzó la creación. Al Dios darle orden a este mundo que se encontraba sumido en desorden y en tinieblas, dice la Biblia que los ángeles se encargaron de
alabar y de adorar al Señor porque le había dado orden a este mundo que se encontraba desordenado. Yo creo que nada ha cambiado porque cuando vemos al Señor Jesucristo nacido, vemos a otra hueste similar o a un ejército similar al venir al pesebre y adorar y alabar al Señor porque a ese mismo mundo que Él le dio vida y luz, perdón, a este mundo, lo vemos de una manera muy clara, dejándonos saber a nosotros como cristianos que vino a traerle orden a este mundo que se encuentra completamente desordenado y vacío y alejado del plan del Señor para la vida de nosotros. Cuando vemos en esta porción de la palabra de Dios la visita de ejércitos celestiales, no debemos nosotros de olvidar como creyentes la finalidad con la cual el Señor nos salvó y nos dejó a nosotros sobre la tierra. Muchos predicadores en ocasiones decimos que bien pudiera habernos salvado y llevarnos al cielo en el momento en el que nos perdonó y nos salvó y arrebatarnos, llevarnos a su presencia. Pero no lo hizo porque cuando el Señor nos dejó sobre la tierra, nos dejó con fines específicos que nosotros encontramos trazado el propósito total del plan de Dios en que si nos dejó sobre esta tierra, habitando en este mundo, no debemos de olvidar lo que dice Efesios 1:7 cuando dice así, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, y el versículo 6 dice la razón del por qué. Dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La finalidad con la cual el Señor permitió que la creación fuera una vez culminada y este coro de ejércitos celestiales alabaran y adoraran a Dios, fue porque el Señor le había dado orden a este mundo en desorden. Y cuando lo vemos naciendo en este mundo que llega a nosotros y nos produce esa paz interna, ahora aparece otra hueste espiritual de ejércitos celestiales que también se encargan de alabar y de adorar al Señor. Yo pienso de una manera muy clara para nosotros como cristianos que hay tantos de nosotros que olvidamos que el Señor nos dejó para alabanza de su gloria, de su gracia, en Cristo Jesús. Nos olvidamos del propósito total del plan de Dios que debería de haber sido comprendido desde el día en que el Señor nos salvó, y nos salvó con la intención de que nosotros le alabemos, le adoremos y le honremos y le glorifiquemos en cada parte de nuestra vida. Ese ha sido parte del plan de Dios a través de toda la Biblia. En el libro de Isaías capítulo 43, en el versículo 7, la palabra de Dios dice una declaración conectada con lo que yo vengo diciendo. Mire lo que dice allá en Isaías 43, en el versículo 7, por favor. Dice así: todos los llamados de mi nombre, note lo que dice ahí, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Hay un fin por el cual el Señor le salvó, querido hermano. Hay un fin por el cual el Señor nos ha dado la salvación y el perdón de nuestros pecados. Algo que los ángeles entienden y comprenden en su propósito de la creación y de la redención en el nacimiento del Señor Jesús en ese lugar, en el pesebre, lo entienden y lo practican. Pero tal parece que aquellos que hemos sido salvos somos incapaces en ocasiones en nuestra vida como cristianos de entender que hay un fin por el cual el Señor nos salvó, nos redimió, nos dejó en esta tierra y nos ha dejado con el fin de que nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia y para alabanza de Él en nuestra vida.
Yo veo en esta devocional, ah, en puntos básicos y tan esenciales en nuestra vida como cristianos, que pocos consideramos que el Señor nos ha dejado sobre la tierra con ese fin, y no lo estamos cumpliendo muchos de nosotros a cabalidad, el fin con el cual el Señor nos ha dejado sobre esta tierra. Es una pena decir que hay tantos de nosotros que nos hemos olvidado que estamos aquí para alabanza de la gloria de su gracia, para con nosotros en Cristo Jesús. Y el problema de alabar al Señor con nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestros recursos, con todo lo que el Señor hace en nuestra vida, dificultamos en cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas, este fin, porque no entendemos que esta es la razón por la cual el Señor nos ha dejado sobre esta tierra, para alabanza de su gloria. Veo una dificultad en el cristiano, que vemos que por la abundante gracia del Señor que nosotros ya hemos experimentado, deberíamos de alabar, adorar al Señor que derramó sobre nosotros lo que le pertenecía al Señor, que nosotros le honráramos y le glorificáramos en nuestra vida. Creo que los ángeles son conscientes de su labor. La Biblia registra que de día y de noche lo alaban. Y nuestra vida, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestros bienes, nuestros hijos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y lo que hacemos por Él debe de ser con el hecho de producir alabanza para la gloria de su bendito nombre. La pregunta que yo creo que todos debemos de responder en este devocional es: ¿realmente nosotros lo estamos haciendo? ¿Estamos alabando al Señor con todas las descripciones que mencionaba momentos atrás? ¿Hay algo en lo que yo hago, en mi manera de vivir, que le glorifica al Señor? En mayor o menor medida, hermanos, y creo que deberíamos de, como cristianos, honrar y glorificar al Señor que nos salvó a nosotros, más que menos en nuestra vida como cristianos. Por eso creo que cuando pienso en que en todo el Señor debería de ser glorificado, no debemos de olvidar las palabras que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 31, cuando dijo estas palabras: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, note lo que dice, hacedlo todo, todo para la gloria de Dios. Todo debería de ser hecho en nuestra vida para la gloria de Dios, aún en los más mínimos detalles. Debería de ser adorado y alabado con nuestro hogar, con nuestro matrimonio, con cómo nosotros nos conducimos como pareja delante del Señor. Deberíamos de alabarlo y glorificarlo trayendo almas a sus pies, conduciéndolos a los pies del Señor en nuestra vida. Dado que nosotros ya nos estamos acercando a ese periodo de Navidad, que es por cierto dulce y precioso, nuestro sistema de alabanza debería de cambiar de tal forma que deberíamos de estar pensando cómo voy a honrar y glorificar al Señor más en este periodo de Navidad. Mientras que en otro tiempo y para el mundo todo es periodo de ventas y mercadotecnia, Dios en verdad por nosotros ya debería de estar siendo vivida en nosotros una vida que le honre y que le glorifique a Él. La pregunta es: ¿lo que hacemos, lo que vivimos, lo que practicamos, lo que hablamos, lo que pensamos, glorifica al Señor en nuestra vida? Porque si no le glorifica, creo que sería un buen momento para decirle al Señor: Señor, si los ángeles entienden y comprenden su función, ¿por qué yo no lo he estado haciendo, Señor? Yo quiero vivir una vida
y practicarla, que sea para la alabanza de la gloria de su nombre en nuestra vida. Recuerde, todos los que yo he salvado y llamado y creado, dice en el libro de Isaías 43, para gloria mía los he creado. Su vida tiene un fin, hermano. Los ángeles lo tienen y lo entienden y lo practican. El gran problema es que nosotros como cristianos no lo hemos entendido y no lo hemos practicado. Y creo que necesitamos un poco de toque celestial del Señor para que nos motive en nuestra vida a vivir para la alabanza de la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra, esta meditación para este devocional, y permítenos, Señor, vivir, practicar y desarrollar vidas que sean para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor, diariamente, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día. Dios les bendiga.